Ahora bien, más que hablarte como abogado, leguleyo respecto a estos temas, a mí me gustaría preguntarle a la audiencia si es que cuántos años tiene la ley del no matar. Esa es una pregunta básica, porque si andan disparando es porque de alguna manera no quieren cumplir con la ley del no matar. Y lo cierto es que la ley del no matar es más antigua que sentarse con el traste, ¿cierto? Está bien. O sea, desde inicio de la historia del no matar. Más que el abogado está hablando el filósofo, ¿eh? Pero por supuesto, pues es que eso tiene que hacerle sentido a la gente, porque si no, estas cuestiones legales, pues yo te puedo decir, mira, el artículo 16 del inciso cuarto del otro sí, entonces si bien es cierto, no es menos cierto, yo creo que no le va a quedar claro a nadie. Entonces, lo fundamental acá es saber qué antigüedad tiene la ley del no matar, porque algunos dicen, no, que hay que cambiar la ley. Entonces creen que cambiando ciertas leyes cambian las cosas, la verdad es que no es así. El papel aguanta todo. Correcto, y el no matar al menos se positivizó con Moisés, ¿cierto? En los 10 mandamientos, digo yo, no sé, si ubica la gente en los 10 mandamientos, claro, creo que sale, correcto, sale clarito, no matar. No es un problema la ley, o sea, tenemos claro el no matar. Claro. Y ojo, que antes de que se positivizara con Moisés, ya estaba claro con Caín y Abel que no matar no estaba bien. Entonces, no es un tema de que no se sepa, ¿vale? Yo creo que si nos vamos a las causas basales de este tipo de acontecimientos, yo te voy a responder así. Necesitamos comunidad familiar. Necesitamos hijos de nuestra tierra que defiendan esta tierra. Porque si nos vamos a llenar de gentes que en vez de tener hijos tienen perrijos o gatijos y no hacen la pega, que también es, llamémoslo así, inmemorial, porque un mandato es crecer y multiplicar. No sé si estoy inventando algo o amanecí muy lúcido, no estoy diciendo nada nuevo, porque nada nuevo hay bajo el sol. Entonces, respecto de los balazos, eso, a mí me gustaría saber dónde estaba la familia, dónde estaban los profesores, los padres, etcétera. Porque claro, ahora voy a tu pregunta, respecto del aumento de carabineros, hay que tener cuidado con el tema este del aumento no de carabineros. Obviamente nos gustaría que se aumentara, sin duda, y que se robusteciera el rol de carabineros. Yo creo que nadie con dos dedos de frente podría decir lo contrario. Pero también es cierto que no podemos tener un carabinero en las 4 esquinas de la discoteca, adentro de la discoteca. Entonces, si creemos que esto solamente se resuelve o únicamente se resuelve con un carabinero más o cantidades, yo creo que estamos errando el tiro. Para o sea, cerrar. El alcalde, siguiendo esa lógica, tendríamos que tener un carabinero en cada casa, en cada hogar. Correcto. Entonces el alcalde Flores quedó con la brújula media perdida porque se entiende que lo que él dice es lo que tú estás señalando en términos bien simples. Un carabinero en cada esquina de la discoteca. ¿Alguien lo encuentra eso lógico o posible? Irracional, es irracional. Ahora, a ver, lo que estamos viviendo es que hemos perdido, mira, para llevarlo para este lado, digámoslo así, hemos perdido nuestra cultura. Y ojo, que cultura no significa leer más libros. Eso también es un error. Nuestra cultura es tener lo nuestro. Vuelvo a insistir con el tema de los perrijos y los gatijos. Fíjate, y aquí que tenemos un candidato a concejal, tenemos los valores invertidos, porque imagínate que hoy día está de moda quemar a nuestros muertos. Sí, esa es la moda. Y resulta que las mascotas se entierran al lado de Santa Gemita. Entonces, a ver, si no empezamos por recuperar esta palabra que le gustó mucho a ciertos exaltados, esto de la dignidad, bueno, volvamos a la dignidad, volvamos a que nuestros jóvenes, personas de 32 años tengan hijos, etcétera, y que haya un efectivo, llamémoslo así, control y cariño familiar. ¿Cachai? O sea, se dispararon o se percutieron tiros en una discoteca. O sea, yo llamaría de entrada a que la juventud deje ir a la discoteca y vaya más a tener hijos. Esa sería mi solución. Una apreciación interesante la de René Navarro Alviña, abogado, escritor, filósofo, hombre estudioso. Son las 13:08 y estamos hablando con el abogado René Navarro Alviña y con el ingeniero civil industrial don Eduardo Durán, candidato a ser concejal por la comuna de Copiapó
en las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre. Tengo en mis manos un libro, como lo dije al principio del programa que se llama Hispano-Catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra, de don René David Navarro Alviña, quien nos acompaña en el estudio. Antes de leer algunos párrafos, David, René, ¿qué te motiva a escribir esto? Justamente lo que conversábamos recién, el tema de los balazos, ¿cierto? ¿Cómo los podemos resolver? Creo yo que no los vamos a resolver nunca si es que no nos radicalizamos. ¿Qué significa radicalizarse? Radicalizarse significa volver a la raíz. Y si tú te radicalizas y buscas tus raíces profundas, lo que significa de alguna manera ser comunidad de verdad, nos vamos a dar cuenta que tenemos una preciosidad que se llama idioma español o castellano. Mientras no seamos capaces de ser orgullosos hablantes del idioma español o castellano, va a ser imposible que el día de mañana podamos rescatarnos unos a otros. Lo mismo en relación a los orígenes de nuestra cultura. Recién hablábamos de los 10 mandamientos. Yo te respondí así, con los 10 mandamientos. Y fíjate que no necesitamos tantas leyes, necesitamos que se cumplan esos 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos llegaron a Copiapó el año 1540, específicamente en este mes de octubre, el 26 de octubre de 1540, llega nuestro verdadero padre de la patria, que no padre de la republiqueta, sino que padre de la patria, don Pedro de Valdivia, a esta zona en que la denominó Valle de la Posesión. Y ahí nos trajo no solamente la civilización, la filosofía griega, la ingeniería romana, el derecho romano, sino que también nos trajo la evangelización, la base moral que es necesario rescatar, porque te vuelvo a repetir, no vamos a poder tener un carabinero en cada esquina, o como dijo Eduardo Durán, en cada casa, etcétera, previniéndolo todo. O sea, no podemos vivir en un estado policial. Entonces, en esa búsqueda, querido Ulises, me enfrento a la leyenda negra, porque como tú también tienes el oficio de historiador, de escritor histórico, te vas dando cuenta que se dicen ciertas cosas hoy día y que se tapan con propaganda, con publicidad rosa, y después terminamos diciendo, qué sé yo, tonterías, como por ejemplo decir Latinoamérica en vez de decir Hispanoamérica. Es una tontería seguir diciendo Latinoamérica. Eso no tiene justificación racional. Si tú le preguntas a un niño de 5 años, oye, ¿dónde estamos nosotros? Y tú le dices Latinoamérica, te vas a quedar mirando con cara, pero si nosotros no hablamos latín, hablamos español. Bueno, esas cosas de volver a la lógica, de volver a, digámoslo así, a lo natural, a lo que tú le puedas explicar a un niño chico. O sea, nosotros debemos ser capaces de hablar con un niño chico de 5 años, con una persona en la feria, con un abuelo, con una abuelita, con una mamá, con un profesional, con un abogado, un ingeniero, como son tú y el querido Eduardo, y tenemos que hablar el mismo idioma. Y ese mismo idioma lo vamos a rescatar en la medida que nos alejemos lo más posible de Babel, de la Torre de Babel, ¿cierto? Supongo que se acuerdan de esa historia también, en donde hablábamos múltiples idiomas, no nos entendíamos nada, y acercarnos un poquito a Pentecostés. Y en Pentecostés, la gracia es que ahí te pones de acuerdo, hablas el mismo idioma, digamos. Esa es la idea. Ahora, que se cumpla, esa es otra cosa, o sea, esa es mi ambición, digamos así, es la meta. Pero bueno, en el camino, o sea, como es caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí vemos cómo arreglamos la carga en el camino también, y esperemos que no hayan balazos en las discotecas. O sea, sí, es que tú me dijiste, oye, opinemos de eso, ¿y qué vamos a opinar si ya es como desbordante? O sea, ¿qué onda? Pues cerremos por fuera. Eduardo, ahora, tu apreciación de lo... Mencionaste algo que... Eduardo Durán. Es que caminemos todos para el mismo lado, rememos todos para el mismo lado, estemos todos alineados con estos principios, valores, morales, ¿verdad? Que emanan del judeocristianismo. De hecho, por rituales quizás no todos pueden ser judeocristianos, pero por moralidad sí lo somos. Entonces, para eso se necesitan elementos de cohesión. Por ejemplo, cosas que pasan desapercibidas en el día a día porque nos acostumbramos a ello de chicos, porque son importantes para mantener la cohesión en una nación, el mismo concepto de nación, que por ahí algún filósofo, Harari, algunos podrán discrepar de él, pero cuando lo llama realidad imaginada, esta realidad es imaginada, estos símbolos, la bandera, el himno,
el concepto de nación, incluso, aunque suene caricaturesco, la selección chilena, ¿verdad? Todas estas cosas, elementos que una sociedad debe tener en común, se han ido perdiendo porque hay un sector político que ha intentado destruirlo cada día que pasa. No, de hecho se sacaron la bandera del poto, ¿acuerdas? O sea, es una manera de destruir, parece una bobada, dio rabia en su momento, ahora da un poco de risa, y así un vaivén de rabia y risa, pero lo que estaban haciendo no era trivial, era destruir un elemento de cohesión en una nación, para poder construir la que ellos querían construir. Entonces deberíamos también considerar ese elemento de cohesión, qué cosa nos hace ser chilenos, qué cosa nos hace ir remando para el mismo lado, los valores judío-cristianos que mencionaba René, la bandera, cantar el himno, que se vuelva a cantar el himno en el colegio, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos que tenemos que identificarlos como tal para poder ir todos remando para el mismo lado. Si no, esta sociedad siempre va a estar fragmentada y siempre cada uno va a estar mirando su propio lado, su propio metro cuadrado, y eso genera al final del día conflictos que terminan en cosas como lo que pasó en Vallenar, por ejemplo. Mira, ya que tocan estos problemas radicales, es decir, de raíz, como decía bien René, hace, no sé, 5 días estaba en una oficina y un amigo profesional le dice a otro más joven, le dice, usa mi computador. La clave para acceder es el año del descubrimiento de América. Y no se lo sabía, po. Y no pudo entrar a trabajar al computador el muchacho. Buena talla, po. Pero ocurre. Ocurre, y eso te revela que hoy día, no todos, pero gran parte, la mayoría de los chilenos más jóvenes están desconectados con nuestra historia. Absolutamente. Sí, pues la historia no tiene 200 años. Pues de hecho, si tú evidentemente no. Si tú te enfrentas a un chino, por decir una cosa, para ponerlo en clave geopolítica, si tú te enfrentas a un chino conversando, digámoslo así, y él te va a mirar y te va a decir, oye, ¿y tu cultura cuántos años tiene? Tú no le puedes decir 200, voy a quedar en ridículo frente al chino que tienen culturas milenarias. La pregunta es, ¿si nosotros tenemos cultura milenaria? Sí, señor, tenemos. No tenemos una historia de 200 años. Tenemos a lo menos una de 2000. Y si suman la filosofía griega y la ingeniería y el derecho romano, tendríamos 3000. Porque la compraventa, la misma compraventa que haces tú, yo, cualquiera, tiene 3000 años de desarrollo científico, de desarrollo técnico, de desarrollo moral también. El problema, René, que parece que a los chinos no los han desconectado de su cultura milenaria, me parece. Pero es que te desconectarías tú. Pero permíteme, sí. Pero si hay un joven profesional chileno que no sabe cuándo Colón llegó a América, eso me indica que estamos desconectados, nos desenchufaron. Que se ha ido menospreciando y vilipendiando el descubrimiento de América. Exactamente. Es que ¿sabes cuál es el problema? Es como algo malo. Y a propósito de la palabra radical, tú dijiste volver a la raíz, ¿cierto? Claro, pero es que el tema es que de lado y lado, de izquierdas y derechas, nos están convirtiendo cada día más en sujetos hidropónicos. ¿Cierto? Así como una lechuga, un tomate hidropónico, y el hidropónico, ¿cuál es? El que no tiene raíces. Entonces, si tú no tienes raíces, es más fácil sacarte, ¿cachai? En cambio, si somos árboles que estamos anclados a esta tierra, el día de mañana la vamos a poder defender. Y la patria, etimológicamente significa el lugar donde entierras tú a tus padres. Luego, si no los entierras y los quemas, es medio difícil defenderlo, ¿cachai? ¿No? O sea, tiene unas implicaciones más o menos fuertes. Vamos a leer un párrafo, el primer párrafo del prólogo de este libro, cuyo autor nos acompaña, que es el abogado René Navarro Alviña. El libro se llama Hispano-Catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra. Este primer párrafo del prólogo dice lo siguiente: Occidente está oxiso, es decir, muerto. Es decir, muerto es mío. En paréntesis. Es que Occidente es muerto. Occidente está oxiso. Etimológicamente es lugar de muerte. En contraposición a Oriente, orientado. Déjame hacer un comentario ahí. Por favor. Occidente significa donde muere el sol. Versus Oriente, ¿cierto? Donde el nace. Este y el oeste, ¿cierto? Uno es donde nace, el otro es donde muere. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de las palabras, porque eso no es con nuestra cultura occidental. Cuidado, que eso significa muerte. Yo prefiero ocupar la palabrita que vas a señalar tú después. Creo, dice el texto, creo que no es conveniente seguir hablando de Occidente,
cuando nos referimos a nuestra cultura, que no es otra que la hispano-católica. Por ello debemos rescatar su terminología correcta, cristiandad. Eduardo Durán, opiniones de este texto que acabo de leer. Perdón, solo para echarle más pelo a la sopa. En Europa, esto de que hablamos de Europa, etcétera, ellos no se decían Europa, eso es posterior. Se llamaban reinos cristianos, fin. ¿Cuándo se empieza a llamar Europa? Cuando se paganiza todo el cuento. Pues. El tema es que tú vas haciendo, comillas, renacimiento. Cuidado con eso, porque la cultura del renacimiento, comillas, es muy octubrista. O sea, si nosotros vamos a ser contrarios al octubrismo, tenemos que ser contrarios al octubrismo de hoy, de ayer, de mañana también, ¿cachai? Entonces, la cultura, comillas, renacentista quiso hacer toda una volada muy frente amplista de decir, está todo malo antes, ¿cachai? Y llegamos nosotros y somos los buenos, ¿cachai? O sea, nosotros se nos ocurrió de un día para otro independizarnos y todo lo de antes está malo, todo malo. Ahora llegamos nosotros los buenos, nosotros somos los... Entonces eso no ha pasado ahora nomás, ha pasado siempre. Ha sido una lógica de la humanidad, dices tú. Correcto, pero esas cuestiones se van, llamémoslo así, tomando carne cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a los sucesos de 2019, ponte tú. ¿Cachai? Claro, pero ahí yo hago una diferencia, no sé qué opina Eduardo, que es entregarle muchos bonos a los muchachos que salieron en el 2019 a vandalizar, tocamos el tema la semana pasada acá, a vandalizar las ciudades. Y entrar a compararlos, por ejemplo, con un protagonista del llamado Renacimiento como es Isaac Newton, por ejemplo. ¿El Newton no es del Renacimiento? Pero está ahí después de Evo, pero viene a partir de eso. Ya. Y Kepler y Galileo. Kepler que era cura. Ya, pero yo no, o sea, si empiezo a meter a esa gente, compararla con los muchachos, por decirlo de alguna manera, que anduvieron vandalizando las calles de Chile, las ciudades, no sé. Ahí yo no me la juego mucho, Eduardo. Pero ¿a qué punto vas a que ellos están jugando a una revolución como es una revolución Newton, como es una revolución Es que ese es justamente el tema. O sea, lo podemos discutir otro día. Obviamente no vamos a acotar todo el tema, porque de repente así como que, ¿cachai? Porque no confundir con una mera revuelta nomás. Claro. Ahora, el punto es el siguiente. El punto es que la palabra revolución tiene buena prensa, ¿me cachai? O sea, tú dices revolución y dices, carita feliz, buena onda. Sí, ¿cachai? claro. Ese es el suena problema. Entonces, suena bien. Claro, si nosotros damos un concepto positivo de revolución, todos quieren ser revolucionarios. Hay conceptos que no son buenos ni malos por sí mismos. No, pero se ocupan así. Pero se ocupan así para poder utilizarlos maquiavélicamente. Cuidado con el que lo ocupa. Por eso, es lo mismo que hablar de un bisturí. No sé si me explico. El bisturí, yo te puedo cogotear con un bisturí o sacarte un cálculo. ¿Cachai? Va a depender de quién lo ocupa. Pero a veces estas tienen connotaciones, por ejemplo, esto de ver la Revolución Francesa como algo bueno, que estábamos todos felices y sale una niña con el pecho al aire, ¿me entendí? Claro. Ya, pero eso si más que una posverdad es distorsionar la historia completamente. Pero es que eso se hace todos los días y a cada rato. Y por eso hay que tener cuidado con la ideologización que se hace en las escuelas, que se ha hecho hoy, se ha hecho ayer. Por eso tenemos que ir con cuidado, digo yo. Mi invitación es, por último, a discutir la palabra revolución, a discutir la palabra Europa, a discutir la palabra cristiandad, etcétera, etcétera. Respecto al párrafo que leíste, no soy experto en el tema, la verdad, pero quizá llegar a la raíz epistemológica de los conceptos es súper importante para poder luchar con estas posverdades que se instalan. Correcto, tal cual. Tú das en el clavo, porque el tema de la comilla posverdad es un eufemismo, ¿cierto? Una martingala para decir derechamente, oye, hay gallos que mienten. Claro, y es una cuestión así nomás, gente que miente ahí todos los días, cada rato, o que disfraza la verdad, ¿cachai? O sea, hay unos balazos en Vallenar y sale uno y dice, no, es que faltan carabineros. ¿En serio faltan carabineros en una discoteca? ¿Eso es real? ¿Me está hablando en serio el caballero? No es real. Y aparte apela casi como a que podamos predecir los delitos, una locura. Claro, o sea, hay que mandarlo a ver Minority Report. Eduardo, ¿no? Eduardo Durán, en tu calidad de profesional, político, candidato a concejal, tu opinión de cambiar el trato de la palabra occidente o cultura occidental por cristiandad, ¿cómo lo interpretas tú?
¿Eres cristiano tú? Por ritual no, por moralidad sí. Ya. No voy a la iglesia, no rezo el Padre Nuestro, qué sé yo, pero por moralidad claramente lo soy. Ya. Creo Entonces, a mi manera, por decirlo así, soy un poco light. A la chilena, como dicen los humoristas. Sí. Ya. ¿Y te cierra eso de que esto es la cristiandad? Cuando digo esto me refiero a toda América o gran parte de América. Por supuesto, pues si nosotros venimos todos, incluso el que no quiere y lo niegue, venimos de una tradición judío-cristiana. Como lo mencionó al principio de esta conversación, no matar. ¿De dónde viene eso de Peter Pan? No. Claro. O en un congreso, así, debatimos la ley de no matar. Da lo mismo. Porque si te fijas, aquí hay un abandono a la ley natural. Y solamente la excitación con la ley positiva. ¿Cachai? O sea, cuidado, hay una ley natural. Voy con este segundo párrafo. Señoras, señores que están al otro lado del receptor escuchando esta interesante conversación donde todos estamos aprendiendo mucho. Todos los días se aprende, todos los días vamos recibiendo nueva información. ¿Qué dice este segundo párrafo? La cultura hispano-católica es tributaria de nuestras raíces en su forma. O sea, alimentó nuestras raíces. Es tributaria también de nuestra tradición cultural, evidentemente, la que se construye al menos desde la filosofía griega. O sea, René en su libro dice que nuestras raíces están en la Grecia antigua, René Navarro, la ingeniería y el derecho romano. Bueno, René es abogado y entiendo que es así, el derecho actual previene del derecho romano. Sin duda. Unidos en el crisol de la catolicidad que trajo Valdivia, don Pedro de Valdivia, ¿verdad?, a Chile, en tanto padre de nuestra patria, y amalgamado con el mestizaje indiano. Nuestro idioma distingue entre ser y estar. El anglo, o sea, el idioma inglés, el germano, idioma alemán, y el francés, que es una lengua de origen latino, no distingue. Nuestro idioma puede leerse tranquilamente en las actas de nuestros antepasados. No todos pueden decir lo mismo. Yo les hago la siguiente pregunta. Yo creo tener la respuesta, porque aquí en el fondo se trata de destruir todo lo que tenga relación con tradiciones, con orígenes de nuestra cultura, porque hay sectores políticos que ensalzan enormemente al poeta Pablo Neruda, que yo lo encuentro, a mí me encanta, la verdad que sí. No, bueno, prefiero a Roca. Ya, pero a mí estoy dando mi opinión. A mí me encanta los versos de Neruda, las odas, la oda al Caldillo de Congrio, lo encuentro una receta escrita en prosa maravillosa, o de Albino, y la obra de Neruda, Premio Nobel de Literatura, está intrínsecamente ligado a la lengua castellana. Yo también prefiero hablar de la lengua castellana más que el español, porque nosotros lo que hablamos es el castellano. Entonces, sin castellano no habría habido Neruda, pero resulta que los mismos que levantan a Neruda condenan la cultura hispana, la cultura castellana, el idioma castellano. ¿A qué se debe eso? Eduardo, y después René. No sé cómo comenzar tu análisis. En primer lugar, concuerdo contigo desde mi completa ignorancia respecto al tema de que sí hablamos castellano y no español, como qué idioma hablan en España realmente. Bueno, en España es lo mismo. Entonces, al final, lo que pasa es que español es un sinónimo. El castellano se hablaba en Castilla, sí, en Galicia. El que trajeron. Claro, como anda Cataluña y es más simple. Hablan catalán. Sí, en Galicia hablan gallego. Sale vivo de eso. Sí, claro. Pero no hablan todo. Ahora la pregunta es, ¿tú te puedes comunicar hoy día con un chino? No. ¿Con un español? Sí. Pero responda a mi pregunta. ¿Cuál es la razón, creen ustedes? Yo creo tener la respuesta. Que aquellos que ensalzan a Neruda, cuya prosa, cuyos versos están intrínsecamente ligados a la lengua castellana o española, ¿por qué denostan la lengua y la cultura hispana? Porque son revolucionarios.
si lo tenemos que llevar a una cuestión política, en primer lugar yo creo que lo de Neruda es una cuestión política. De hecho su Nobel es político, digamos las cosas como son. Sí, pues sí, obvio. Su premio Nobel es completamente político, más allá de que a alguien le guste, sea bueno o no, ya vamos a empezar a discutir gustos personales. Sí, claro. ¿Okay? O más técnicos si analizamos su prosa, qué sé yo. Pero su Nobel es un premio político y el gusto de Chile en general hacia Neruda también puede ser algo político. Es político. Y la contradicción que tú dices radica en el hecho de que la izquierda más extrema es un mar de contradicciones. 24/7, todo el día se están contradiciendo entre ellos mismos. Por una parte ensalzan a alguien que desde mi punto de vista no es tan bueno como sus contemporáneos, por ejemplo, más que todo por una cuestión política, pero al mismo tiempo esa cuestión política los lleva a despreciar el lenguaje que lo llevó a esta persona a conseguir lo que consiguió. Yo creo que ese es el mensaje, es decir, las contradicciones en que caen ciertos grupos en su afán de desarrollar su proselitismo político. René. Claro, hay que hacer algunas discusiones, porque como bien decía el candidato a concejal, ¿cierto? Eduardo Durán. Nuestro querido amigo don Eduardo Durán, efectivamente, de gustibus non est disputatio. Te pusiste a hablar en latín. De gustibus, cuidado con eso. Por eso, pero sí, a ver, gracias a Valdivia tenemos esa cultura, si te lo acabas de leer. De gustibus non est disputatio. Eso no lo va a entender la señora de la esquina. Pero si yo le digo, señora, en gusto no hay nada escrito, eso significa de gustibus non est disputatio. O sea, si nos vamos a poner a hablar del señor caballero ese, del platillo de congrio, que yo no le encuentro ni un brillo, escribir acerca de eso, esa es mi opinión. A mí me abre el apetito ese verso. Lo detesto, porque lo encuentro banal, lo encuentro bajo, etcétera. Vamos a hablar respecto de gustos y no nos vamos a poner de acuerdo, porque a ti te encanta y a mí no me encanta, al contrario, lo detesto. Pero mi pregunta no era por Neruda, era un ejemplo para ver por qué esa Neruda es muy importante. Pero por qué esa contradicción. De alguna manera encarga el concepto de la discusión. Correcto, porque él gana por ser lo que fue políticamente. No, pero ¿por qué la contradicción? Y por eso es importante, porque la propaganda, espérate, no, pues si no es contradicción, es súper coherente, es propaganda. La propaganda de la Internacional Comunista puso al fulano donde está. No por bueno. Ya. Cuidado. Pero es una contradicción ensalzar. Pero escúchame la pregunta. Es una contradicción ensalzar a un poeta de la habla castellana. Es que para ellos no es contradicción. O sea, permíteme terminar. Para nosotros que estamos del lado bueno, sí, pero vaya una coherencia, ¿no? Permíteme terminar el razonamiento. Permíteme terminar el razonamiento. La pregunta es, ¿cómo se explica que quienes ensalzan a un poeta de habla castellana, española, cuyo trabajo está intrínsecamente ligado, por supuesto, si él no sabía hablar otro idioma, a la lengua castellana, por qué esos mismos que lo ensalzan aborrecen la cultura? Porque son revolucionarios. Los revolucionarios lo que quiere hacer es destruir el orden de cosas existentes. Podríamos resumirlo con lo siguiente: el Partido Comunista, para ellos lo más importante, el fin y el último, es su Partido Comunista, más allá de cualquier cosa moral o ética. Siempre está primero eso. Correcto. Por sobre todas las cosas. Ahora, yo les pregunto incluso a ustedes, por sobre la vida. ¿por qué de un rato para otro Mon Laferte es lo que es? Y es súper famoso y la cuestión así, ups, ¿es casualidad? ¿O el objetivo político es que muestre las pechugas y diga no sé qué? ¿Se acuerdan o no? Claro. Entonces, lo único que hay que hacer es un ejercicio de supresión mental hipotética, estudiar un poquito de historia, y nos vamos a dar cuenta que el caballero ese del Congrio es un activista. Y Mon Laferte también canta en español. ¿Por qué hablar de Víctor Jara? Bueno, porque sí, obviamente, pues, y así podemos seguir, ¿cachai? Y podemos estar todo el rato. Ahora, sí, hay que estar preparados para la discusión, porque hay gente que no le gusta y se va por el lado sensible, ¿cachai? Y dice, no, es que me gusta mucho, es que no sé qué, es que no tiene dueño, es que igual, ¿cachai? Pero yo creo que si lo llevamos al tema del gusto, obviamente cada uno tiene su gusto. No, ahora la pregunta no era por Neruda, era por la contradicción de porque levantar, si podría haber sido Juanito Pérez, ensalzar a un poeta cuya lengua usada para su trabajo literario es precisamente el español, y por otro lado aborrecer absolutamente la cultura hispánica, española, la lengua española. Esa era la pregunta, no si te gustaba o no te gustaba Neruda. Podría haber puesto incluso a la Gabriela Mistral. Claro, pero a diferencia de eso, doña Gabriela nunca renegó de sus raíces. Nunca escribió
a una ideología imperialista. En cambio, el señor Neruda fue un agente de la doctrina imperialista. Yo creo que el enaltecimiento de Neruda viene implicado explícitamente el menosprecio hacia otros como Rodrigo Lira, Claudio Bertoni, De Roca, etcétera, que están en el olvido cultural chileno porque no eran del partido, porque preferimos como cultura enaltecer a alguien simplemente por pertenecer a cierto partido. Correcto, tal cual. Perfecto. Amigos, amigas de Radio Festiva y de este programa Atacama, Historia, Presente y Futuro. Hemos tenido una conversación muy, muy interesante hoy día, de mucha filosofía, de mucho darle vuelta a las raíces de los problemas, que es evidente que terminamos haciéndole propaganda igual. Es necesario detenerse en algún momento a conversar y a entender el presente a partir de un pasado. Es muy rico. Espero que a ustedes, al otro lado del receptor, les haya parecido interesante. Hemos estado con don René Navarro, abogado, filósofo, escritor. René, para terminar, antes de tu despedida, quisiera que nos contaras cuándo vas a hacer la presentación de este libro que muestro en imagen, que se llama Hispano-Catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra. Aquí está. ¿Cuándo sería o va a ser la presentación y dónde? Sí, ya, mira, en este rato el manager está a cargo de eso. La idea es que sea ojalá el 12 o antes del 12 de octubre, claro, o el 26 de octubre, pero como a los políticos se les ocurrió hacer elecciones, entonces el 26 lo perdemos. Pero déjame, no me quite la oportunidad de decir que este 26 de octubre, claro, no vamos a celebrar a Pedro de Valdivia, pero tienen la oportunidad de votar por gente joven. Así que te felicito, Eduardo, porque no todas las personas, digámoslo así, llamémoslo así, están llamadas a cruzar este barro de estiércol que es la política. Así que déjame felicitarte, estimado amigo. Gracias, René. Vamos a estar atentos a la información de presentación de este libro en cuanto a fecha y lugar. Claro, y hora. Perdona, Ulises, tenemos que acostumbrarnos también a discutir. Exacto. La discusión es buena, no es así, pero sí hay que ver, darle una vuelta, ¿cachai? Absolutamente de acuerdo. Persuadirnos, ¿cachai? No significa que yo tenga la última palabra, pero hay que persuadir, pues a ver qué onda, y con documentos, con datos, ¿cachai? Discutir. Eduardo Durán. Bueno, primero, antes de despedirme, muchas gracias, Ulises, por la invitación, estuvo muy entretenido. Ha sido invitado, un gusto. René, tremendo te traje un invitado. Sí. Y bueno, citando a un antiguo amigo de Axel Kaiser por ahí, lo leí diagonalmente nomás, no lo pude leer completo, no tenía acceso, pero está muy bueno, así que recomendadísimo. Y solo terminar diciendo que tenemos la oportunidad de recuperar a Copiapó, recuperar su belleza, recuperar lo que históricamente ha sido para todos nosotros que hemos sido nacidos y criados acá. Así que este es el momento de tomar la mejor decisión que pueden tomar, que es, en este caso, por la parte, votar por mí. I-314, Eduardo Durán, concejal. ¿Cuál es el número? I-314. Y-314. Eduardo Durán. Sí, porque el Consejo de la Municipalidad necesita a alguien del Partido Republicano. Muchas gracias, Eduardo Durán, por estar hoy con nosotros conversando. Amigos, amigas, gracias a ustedes también por seguir este programa, que sé que tiene mucha audiencia. Y a los que están del otro lado de la cámara, que van a ver este video, suscríbanse al canal, pongan me gusta y compartan el video para que otros puedan acceder a este análisis que espero que haya sido de mucho interés para todos ustedes. Mañana nos juntamos más o menos a la misma hora de siempre, entre las 2:30 y las 13 horas, como es habitual.